Este estudio tiene que ver con el temor de Dios. Predicamos mucho sobre el amor de Dios y desde luego es muy apropiado que lo hagamos. Pero hay muchísimos textos que hablan del temor de Dios. Dice Isaías capítulo 66, versículo 2. Miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu y que tiembla a mi palabra. Que tiembla a mi palabra. Esto significa un temor reverente como motivo controlador de la vida. Muy pocos, lamentablemente, muy pocos respetan la palabra de Dios. Y muy pocos tiemblan a su palabra. Esto es porque, según este texto que leímos, no son pobres y humildes de espíritu, o sea, humildes, sumisos delante de Dios. El temor de Dios es el principio de todo conocimiento. Dice Proverbios capítulo 1, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sin el temor de Dios, el hombre no está capacitado para aprovechar la instrucción de Dios. Dice el Salmo 25, verso 12, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Esto suena como Jesús en el Sermón del Monte, ¿verdad? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces el temblar a su palabra nos hace conocer la voluntad de Dios. Proverbios 16, verso 6, con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Pero no hay frenos. No hay frenos para los que no temen a Dios y no temen la palabra de Dios. Según a los Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Los que no quieren perfeccionar la santidad simplemente no temen a Dios. Muy interesante esta palabra temblar. Dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Pues bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios tiemblan. ¿Por qué? Bueno, porque ellos, los demonios, sabían que Jesús de Nazaret, no era simplemente algún hombre, él era Dios, Emmanuel, Dios. Y también sabían que les iba a castigar. Estaban muy conscientes de eso, por eso temblaban. Mateo 8:29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?
Él sabía lo que les esperaba. El ejemplo de Félix, muy interesante. Un hombre eminente, un gobernador. Dice Hechos 24-25 que al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó, o mejor, la palabra mejor traducida es atemorizado, atemorizado. Y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Pero él temblaba, oyendo la predicación acerca del juicio venidero. Este hombre eminente temblaba. Una versión en inglés dice temblaba. Otra dice aterrorizado, lleno de terror, espanto. Hechos 22:9, y los que estaban conmigo vieron a la verdad, la luz, y se espantaron. Esto está hablando de la experiencia de Pablo. Pero Félix se espantó simplemente oyendo la palabra predicada. Él reconoció que tendría que dar cuenta a Dios. Pero que sepamos, él nunca obedeció. Ahora, Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el discurso, todo lo que dice el libro de Eclesiastés. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Segunda a los Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Hermanos, puede ser un factor en la experiencia nuestra de por qué no somos más exitosos en persuadir a los inconversos. Dice Pablo, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Según a los Corintios 5:11, muy buen texto para recordar. Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es amor, claro que sí, perfecto amor, pero también es Dios de venganza, es Dios de justicia. Él bendice, ricamente bendice a los obedientes y fieles, y Él castiga a los desobedientes, a los rebeldes, a los que no obedecen al Evangelio. El oír la palabra de Dios nos debe motivar a ser obedientes. Ahí está la idea de temblar a la palabra, ser movidos, ser afectados.
tomarlo en serio. Hechos 7:32, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Movido por el temor de Dios, Moisés era un siervo fiel de Dios. Éxodo 19:16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Se estremeció, temblaron, porque estaban en la presencia de la palabra de Dios en el monte donde Moisés recibió la ley. Éxodo 20:18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron. Ahí está. El pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ellos temblaron a la palabra de Dios y pensaban que nada más oyendo la palabra que serían muertos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Luego, Éxodo 24:3, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Eso fue el resultado de haber temblado a la palabra de Dios. Habiendo temblado a la palabra, están resueltos a obedecer la palabra. Cuán importante es el temor de Dios, cuán importante es temblar a su palabra. Esto les motivaba a agradar a Dios y no a los hombres. Les motivaba a predicar la palabra en medio de persecuciones. Se refiere a Hechos 2. Hechos 2:43, sobrevino temor a toda persona. Y eso era una característica dominante, hermanos, de la iglesia primitiva. Una característica dominante de la iglesia de Cristo en el primer siglo era el temor de Dios. Temblaban a su palabra. Pues con razón hubo tantos obedientes. 3,000 día de Pentecostés, y ya muy pronto 5,000, y así el número iba creciendo. Temblaban a la palabra de Dios. Hechos 5:11, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Este fue Hechos 5, el temor de Dios nos motiva a practicar la disciplina. En este caso, Dios, él mató a Ananías y Zafira. Hechos 9:6, Saulo de Tarso, cuando el Señor le apareció, él temblando y temeroso, él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos y amigos, este es el resultado normal, natural, ineludible. Si uno en verdad tiene el temor de Dios, si uno tiembla a la palabra de Dios,
Él dice, ¿qué debo hacer para obedecer? ¿Qué es lo que el Señor requiere de mí? Ajá. Nos motiva a someternos a Dios, obedecer a Dios, ser obedientes. Hechos 9:31. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, eran edificadas andando en el temor del Señor. Hermanos, enfatizamos esto en la predicación. Al hablar de la iglesia primitiva, al hablar de la iglesia que Cristo estableció, la iglesia de Cristo, la que Él compró con su sangre, y hablamos del patrón, hablamos del evangelio, el culto de la iglesia y todo eso, incluimos esto, incluimos de que la iglesia del Nuevo Testamento, ellos andaban en el temor de Dios, temblando a la palabra de Dios. Debemos dar mucho énfasis a este punto. Es básico. Hechos 10, versículo 2, el primer converso gentil, Cornelio, un militar romano. Dice, Cornelio era temeroso de Dios. Era temeroso de Dios. Y por eso, aunque era hombre bueno, moralmente era hombre bueno, era hombre justo, era hombre dadivoso, hombre que oraba, pero se humilló y fue obediente al Evangelio. Ese día que oyó el Evangelio fue bautizado para el perdón de pecados. Un hombre bueno, justo, dadivoso, necesita obtener perdón de pecados. Sí, Señor. Sí, Señor. Hombres morales, buena gente, gente dadivosa, gente muy servicial. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios y la gracia de Dios. Cornelio, un buen ejemplo de eso. Buena gente, pero tuvo que ser bautizado para perdón de en agua. Dice Pedro, ¿quién puede rehusar agua para que estos sean bautizados? Hechos 10:35. En toda nación Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Eso es temblar a la palabra de Dios. ¿Qué piensa Dios de los que profesan ser miembros de la iglesia de Cristo, pero que son indiferentes? Son como los de la Odisea, tibios en cuanto a la palabra de Dios. ¿Tiemblan? ¡Ah! Lejos de temblar. Bueno, el juicio va a ser muy severo para los tales. Nadie debe decir que teme a Dios si no es obediente a su palabra. Aún los demonios creen, pero la fe sola salva. No, aún los demonios creen y aún tiemblan.
lo que Santiago dice, razonando sobre este tema. Hermanos y amigos, la palabra de Dios merece el respeto, la reverencia, sincera, no fingida. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Isaías 55:10, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, para que produzca la fe obediente, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Hebreos 4:2, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. 2 Corintios 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Ahora, al temblar a la palabra de Dios, esto no es para alejarnos de Dios, es para acercarnos a Dios. Con temor, sí, Señor, con temor. Con amor, claro. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, todo el alma, toda la mente, toda la fuerza. Pero también temblar a la palabra de Dios. Y acercarnos a Él. Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La comunión íntima con Jehová es con los que le temen. El temor de Dios produce comunión íntima con Dios. Nos atrae, nos acerca a Dios. No nos aleja, nos acerca. Temblar a su palabra significa respeto. Yo sé que estoy repitiendo. Implica reverencia. Un sano temor de desagradarle y no cumplir con su voluntad. Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ahora no hay conflicto entre el amor a Dios y el temor a Dios. Pero no es el temor de aquellos que están sin esperanza y no saben ni qué hacer, están confusos. No. Este temor del cual estamos hablando se basa en oír y entender y respetar la palabra de Dios. Como los hijos que deben amar y también temer. Amar y temer a sus padres. Claro que sí. Las dos cosas.
Efesios 5:33, la mujer dice respete, pero literalmente la palabra es como traduce la Biblia de las Américas, dice que tema. La esposa debe temer, pero es un temor sano. Es un temor sano. Y no hay conflicto entre este amor, el temor y el error. El temor y el amor, disculpe, la confusión. Pero no hay conflicto entre, dice que la mujer debe respetar, debe temer a su marido. Y desde luego debe amar a su marido. Y no hay problema, no hay conflicto. Las dos cosas caben perfectamente en el plan de Dios. Salmo 34:9, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Dios es muy bondadoso para con los que le temen. Salmo 85:9, cercana está su salvación a los que le temen. ¿Cuántos textos? ¿Cuántos textos a través de la Biblia de pasta a pasta que enfatizan esto de respetar, temblar a la palabra de Dios? En conclusión, 1 de Pedro 1:17, si invocáis por Padre aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor todo el tiempo. Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir, arruinar, no es aniquilar, es arruinar, causar la perdición del alma y el cuerpo en el infierno. No seamos temerosos de los hombres, ni siquiera de los que matan el cuerpo. Hebreos 3:6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces los que temen a Dios recibirán gran recompensa, reciben honor, riquezas, reciben misericordia, son ricamente bendecidos, alegran a Dios, sus oraciones son oídas. Por lo tanto, debemos mostrar nuestro temor de Dios, estudiando, aprendiendo, entendiendo la palabra de Dios y siempre mostrar respeto, reverencia y aún temblar a la palabra. Dejando todo pecado, dejando toda falsa doctrina, dice la Biblia, limpiándonos de toda inmundicia en el temor de Dios. Y otra vez, dice Pablo, ocupándonos en nuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, ¿cuántos textos que hablan del temor de Dios y temblar a la palabra de Dios? Vamos meditando mucho sobre este tema. Y otra vez quiero mencionar que la iglesia, la única iglesia
la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, la que Él edificó, la que Él compró con su sangre, esa iglesia no solamente enseñaba el evangelio puro, no solamente adoraba a Dios en espíritu y en verdad, los actos de culto espirituales y no para entretenimiento. La iglesia, cada congregación autónoma, independiente, designaron ancianos, o sea, obispos, en cada congregación, cada iglesia independiente, y luego la obra de la iglesia es espiritual. En fin, todo aquello describimos el patrón, el modelo. Aquí está, dice Pablo, mi proceder en el Evangelio. El patrón, hay que predicarlo, ok. Pero no olvidemos que la iglesia primitiva servía a Dios a diario con temor y temblor. Esto es para, en verdad, ser una iglesia aceptable ante los ojos de Dios. Muchas gracias por acompañarme en este estudio. El Señor le bendiga.